Buenos días o tardes, licenciada y compañeros. A mí me tocó investigar y por supuesto hablar sobre la teoría queer. ¿Qué es la teoría queer? La teoría queer es un campo de la teoría crítica que surgió a principios de la década de 1990, cuando comenzaron a elaborarse las políticas sobre la identidad gay. La teoría surgió para cuestionar las visiones esencialistas, naturalistas y estáticas sobre sexo, género y orientación sexual, y para proponer una mirada sobre la sexualidad de las personas como construcciones sociales, discursivas, fluidas, plurales y continuamente negociadas. Los teóricos queer suelen ser críticos con lo que consideran visiones esencialistas de la sexualidad y el género. En su lugar, estudian esos conceptos como fenómenos sociales y culturales, a menudo a través de un análisis de las categorías, el binarismo de género y el lenguaje en el que dice que están representados. Con trabajos precursores en la década de 1980, como Between Men, de Vygotsky, escrita en 1985, la teoría queer evolucionó a partir del movimiento queer integrado por personas que no se sentían representadas por la rigidez de las categorías como homosexual, gay y lesbiana, que empezaron a denominarse queer a partir de 1990, resignificando positivamente un término en inglés que se usaba de manera despectiva hacia los diferentes posgéneros, traducible como raritos o retorcidos. Simultáneamente, en la segunda mitad del siglo XX venían desarrollándose estudios que profundizaban y cuestionaban nociones tradicionales sobre la sexualidad, género y las problemáticas feministas y gays, en especial aquellas relacionadas con el lesbianismo. Influyentes para el desarrollo de la teoría queer resultaron los trabajos de Monique Wittig y la sexualidad de Michael Fowl. La expresión teoría queer es introducida en 1990 por Teresa Lauretis y es adoptada rápidamente por otros y otras referentes como Gloria Anzaldúa, Vygotsky, Judith Butler, Michael Warner, entre otros. Evolución hacia el fenómeno queer, feminismos y lesbianismos. Entre los movimientos queer y el movimiento LGTB se da la diferencia de que el primero no ha tenido precedentes en el siglo XIX. Esto llevó a los militantes gays y lesbianas a la necesidad de elegir un modelo para su nuevo movimiento. Las personas queer se sienten más próximos al movimiento LGTB y no a los movimientos feministas, y hacen activismo para producir cambios en la legislación de diversos países, muchas veces con éxito. Varios movimientos han comenzado desde los años 70 a oponerse a esta imagen de ciudadano universal y a valorizar su propia capacidad de actuación o realización. Esta tendencia marcadamente postmodernista ha acelerado la ruptura entre el varón y la mujer y ha solidificado lo que viene a constituir en feminismo. ¿De dónde parte la teoría queer? La teoría queer parte de la consideración del género como una construcción y no como un hecho natural,
y establece la posibilidad de representar las identidades desde fuera a los cuadros normativos de una sociedad que entiende el hecho sexual como constitutivo de una separación binaria de los seres humanos. Dicha separación estaría fundada en la idea de la complementariedad de la pareja heterosexual. La autodesignación de la identidad. Por carácter efímero de su naturaleza, la identidad queer, pese a su insistencia sobre la sexualidad y el género, podría aplicarse a todas las personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar ante las restricciones de la heterosexualidad y de los papeles de género. Así, una mujer se interesa en el deporte o un hombre en las labores domésticas puede ser clasificado como queer. Por este motivo, la mayoría de los teóricos queer insisten en la autodesignación de la identidad. Justo al género, la identidad compone uno de los temas principales de la teoría, y eso incluye la investigación sobre la prostitución, la pornografía, las zonas oscuras y la sexualidad. Teresa de Lauretis fue la primera en emplear esa palabra para describir su proyecto teórico. Esperaba que tuviera aplicaciones iguales para la sexualidad y la raza, la clase y otras categorías. Sin embargo, fue fuera de los ámbitos universitarios cuando el término queer se refería a la sexualidad. Es más frecuente un sinónimo de gay y lesbiana, a veces de gay, lesbiana y bisexual, y con menos frecuencia de gay, lesbiana, bisexual y transexual. El miedo de la ciencia y la resistencia. La bióloga Anne Fausto señala que el miedo a la confusión de los géneros impulsó a la ciencia y la medicina a buscar criterios irrefutables que establecerían el sexo anatómico y el género psicológico. Su trabajo cuestiona las intervenciones médicas que pretenden curar la disforia de género y la intersexualidad. Además, la teoría queer se interesa en el parentesco y en las reivindicaciones identitarias en general. Judith Butler ha explorado el parentesco en su libro La reivindicación de Antígona y la identidad en la vida psíquica del poder, en donde se ha propuesto explicar por qué se insiste en una reivindicación identitaria que puede poner a algunas personas en peligro por provocar una violencia psíquica o física. Casi todos los trabajos que se proclaman queers comparten una resistencia teórica al esencialismo y a las pretensiones totalitarias, lo cual hace que la teoría queer y el término queer difíciles de describir. ¿Existe la literatura queer? Existe tanto una literatura queer especializada a partir del siglo XXI como una práctica de lectura e interpretación que se sustenta en desarrollos teóricos, metodológicos de los estudios queer. Aunque se discute en ocasiones la existencia de ciertas propiedades textuales distintivas, los intentos por identificar esas propiedades no suelen
conducir a resultados demasiado satisfactorios, al igual que cómo se pretende establecer los rasgos de una literatura femenina o gay o lesbiana. Hay, por supuesto, temas y textos que se pueden asociar rápidamente con las teorizaciones queer, e incluso autores que familiarizados o no con ellas, producen obras abiertamente disidentes. Sin embargo, la riqueza y productividad de una apropiación queer a la literatura radica en que no se limita a aquellas obras que interrumpen de forma deliberada la lógica sexogenérica dominante. Permite además leer textos muy diversos, algunos de ellos canónicos, que desde esta perspectiva adquieren matices no advertidos en otro tipo de abordajes. La óptica queer, en definitiva, contribuye a iluminar un amplio espectro de obras literarias centradas al canon o marginales a él, contemporáneas y de otras épocas. Lo importante en todo caso radica en prestar atención a los modos en que la disidencia se manifiesta en un texto. Queer existe una puesta en crisis de los binarismos, un desbaratamiento de las esencias. Como ejemplo tenemos algunos libros que podrían ser o que son, mejor dicho, parte de lo que significa la palabra queer. Por su complejidad intrínseca de la literatura puede albergar figuraciones antagónicas, personajes que se decanten por una identidad más fija frente a otros que no encajen tan fácilmente en una definición o etiqueta determinadas. Podría decirse, a riesgo de generalizar, que la visibilidad de las disidencias sexogenéricas fue muy problemática hasta la década de 1970, debido a la censura extrema, ya fuese explícita o implícita, e incluso a la propia resistencia de muchos autores a dar a conocer la literatura de temáticas homoeróticas. Ese fue el caso, por ejemplo, de la notable novela Habitaciones de la Argentina, de Emma Barrendeguy, escrita en los años 50, pero que recién vio la luz en 2002. El corpus de la literatura latinoamericana queer y o susceptible a un análisis desde ese paradigma o en conjunción con los estudios feministas de género o gays, lésbicos, trans. Es muy amplio y heterogéneo ya en la primera mitad del siglo XX. Contamos con algunas piezas indispensables, como la obra teatral Los Invertidos, del argentino José González Castillos, el cuento El hombre que parecía caballo, del guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, o la novela Pasión y muerte del cura Deusto, del chileno Augusto Di Halmar, por nombrar solo tres íticos de distintos géneros. Es cierto que hay un antes y un después a partir de los años 70, como
En sintonía con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, se iniciaron en Latinoamérica las luchas a favor de homosexuales, lesbianas y otras minorías. La polarización de las disidencias y la visibilidad, así como la progresiva apertura social y cultural, favoreciendo una escritura cada vez más libre y radical de autores, hoy imprescindibles en un canon LGTBIQ latinoamericano, como serían Manuel Puy, Silvia Moloy, Copy, entre otros. No sería adecuado, sin embargo, tildar la literatura de las primeras décadas del siglo como necesariamente estigmatizantes o condenatorias. De hecho, una lectura queer permite revisar la historia literaria y encontrar fugas sorprendentes a la heteronormatividad. Como mencioné antes, estos son algunos retratos de los autores antes mencionados. La recuperación de todos aquellos textos que así fuese tímidamente contribuyeron a desafiar los mandatos de la heterosexualidad obligatoria constituyen una tarea fundamental.